La carta de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Nos ponemos en pie para una mayor reverencia hacia nuestro Señor Jesucristo, y cuando ya lo tengamos me dan un fuerte amén. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por permitirnos, amado Señor, estar en tu casa, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre. Sabemos, Señor, que es muy difícil, Señor, muchas veces estar gozosos o estar agradecidos contigo, Señor. Pero, Padre, permítenos que nos podamos reconfortar en tu palabra, que podamos ser llenos con ese amor, con ese gozo que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Gracias a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, Padre, en esta hora nos disponemos a hablar conforme a tu palabra. A ti sea la gloria y la honra. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Hemos titulado En los momentos difíciles. No sé, mis hermanos, si todos en algún momento hemos pasado por esas situaciones difíciles o dificilísimas, como le podamos llamar, ¿verdad? Pero la palabra nos está indicando hermanos míos. Primeramente, esta palabra va dirigida a todos aquellos que hemos creído en el Señor. ¿Por qué? Porque nos está hablando de una manera fraternal, hermanos míos. Porque yo al de afuera no le puedo ir a decir hermano mío, porque va a decir, yo no soy tu hermano. O sea, porque hay diferencias muchas veces, ¿verdad? Ellos así nos ven, pero nos está, hermanos míos, fraternalmente va el saludo. Tener por sumo gozo. Pero, hermano, ¿yo por qué me voy a sentir gozoso si estoy pasando por esta o la otra situación? Hay momentos o hay personas en los que anteriormente han tenido dificultad, quizá con la bebida, quizá con la droga o X situación. Y se llega en un momento y quizás ellos han recuperado, ¿verdad? Pero quizás al estar pasando por una situación que para ellos o humanamente pueda ser difícil de resolverla, el enemigo mina su mente y le empieza, ¿ya ves? Volvea, si quieres tener lo que tenías antes, volvé a hacer lo que hacías. Si querés disfrutar de lo que disfrutabas antes, volvé a lo que hacías. ¿Por qué? Porque quizás en sus momentos de alegría para ellos, cuando estaban ingiriendo bebida o cuando estaban consumiendo pues la droga, ¿verdad? Ellos eran felices en su momento. Hace un tiempo me decía una hermana, cuando yo me siento abatida y me pongo a pensar, si yo antes manejaba dinero, yo cuando quería me iba para el puerto. Allá ya se podrán imaginar lo que ella me decía, que lo que hacía, ¿verdad? Entonces, ¿y ahora? Si hoy ni para un café tengo. Pero esas palabras en su momento las ponía el enemigo. Pero también en ese momento también llegaban palabras de aliento, en las cuales le decía, hermana, tenga confianza, ya va a salir de esto. Hermana, espere en Dios, que Él le va a proveer.
cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué prueba en este momento puede estar usted pasando? ¿Será quebrantamiento de corazón? ¿Será que quizá no tiene nada en su hogar? ¿Será que ya los recibos ya están de 2 meses y usted no tiene para cancelarlos? ¿Será que hay alguna situación con la familia, con sus hijos, su esposo? Sea cual sea la situación, nos está diciendo que tengamos sumo gozo. Pero, ¿dónde puedo encontrar yo ese gozo? ¿O cómo puedo encontrar yo ese gozo? Porque al estar pasando por un familiar fallecido, yo no voy a tener gozo. Si es un ser querido el que se me acaba de ir, ¿cómo yo voy a poder tener gozo? Quizá le podamos estar diciendo, sí, yo entiendo por lo que usted está pasando, porque yo ya lo pasé, pero ¿será que usted en ese momento puede estar diciendo, ¿realmente me entiende o solo lo está diciendo por decir? Si está pasando por una situación financiera y alguien llega y le dice, no, tranquilo, ya Dios le va a proveer, pero usted me podrá decir, como ella no sabe mi situación, ella no sabe qué es lo que yo tengo que, esto y lo otro, lo podrá decir usted, o lo podré decir yo en su momento, porque realmente quizás no podamos entender esa situación. O hermanos, quizás haya empezado problemas con su esposo y esté a punto de un divorcio. ¿Cómo le podemos decir a alguien, Dios puede hacer que renazca ese nuevo amor y que sea como al inicio, un amor puro y sincero? Y tal vez usted me pueda decir, esto ya es imposible de solucionar. Si a nosotros solo gritando nos pasamos. Yo le puedo decir, hermano, mire, aquí la palabra dice que tenga sumo gozo. Es bastante difícil, ¿verdad? Es bastante difícil encontrar gozo cuando nos encontramos en estas pruebas. Pero dice que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. Pero, ¿qué es la fe? Usted y yo sabemos que la fe es la certeza de lo que no se ve. O sea, el tener una convicción, el tener la seguridad de que hoy no podemos verlo, pero que mañana lo vamos a encontrar. O que mañana, lo que hoy no entendemos, mañana lo vamos a comprender. Hermanos, es bastante difícil quizás llenarnos de paciencia en su momento, pero si usted espera con paciencia, la hermana nos decía hace poco, la paciencia es la llave para mi milagro. Sí, era verdad. Entonces, paciencia. Es bastante difícil. Cuando usted está con un dolor, usted no quiere oír bulla, usted no quiere que nadie le hable, ¿cómo va a tener paciencia? Si quizás estando en su cama, usted está moviéndose para un lado, moviéndose para el otro, por el dolor que usted siente. Y alguien, tiene paciencia y ya te va a quitar, más tomate esta pastilla. Quizás usted ni una pastilla, quizás usted no quiere ni pastilla, pero paciencia. Cuando usted asiste al médico, usted ve de toda clase de enfermedades ahí, ¿verdad? Que de gripe, que alguien con su dolor en las rodillas, que hay, usted sabe que ahí va a tener que esperar. Hace poco iba con la niña
porque tenía gripe. Y me dice la muchacha, pero va a tener que esperar porque mire, todos ellos están. Bueno, le digo ya, de todos modos ya estamos aquí, le digo ya a mi niña. Pero saben, yo tengo una persona de mi familia que esa no es paciente. Él, para nada paciente. Le llega un día a la clínica y, mire, señorita, quiero, pero mire, tiene que esperar. O si no, véngase mañana a las 6 de la mañana. Yo no voy a esperar ni nada. Hermano, eso hizo. Y vamos. Yo no me quedo. Yo sé que la situación de él no tiene paciencia. Porque él es muy arrebatado en ciertas formas. Pero la palabra nos está indicando que si nosotros tenemos paciencia, vamos a obtener lo que nosotros deseamos. Como les decía, en los momentos difíciles hay que tener gozo. Pero usted y yo, muchas veces, en vez de tener paciencia, ¿qué hacemos? Nos agobiamos. Y queremos que aquello, hablaba hace poquito, me dice una de mis hermanas, me mensajea y me dice, ¿qué tenés? Nada. ¿Qué tenés? Nada. ¿Y por qué me preguntas eso? Vos sabés mejor que yo, me dice así. Pero, hermano, cuando a usted alguien lo conoce, usted sabe que con unas 2 o 3 veces que le pregunte, usted va a soltar. Usted va con aquello a quererse desahogar. Pero y ella me dice, ¿y por qué te agobias? Me dice, así, ¿verdad? Le digo yo, ¿sabes qué? Es que hay momentos en que lo humano, le digo, se quebranta. Viene y hasta ahí le dejé la conversación, la dejé a mí y la dejé, ¿verdad? Al siguiente día veo el mensaje y me decía, ¿sabes que en esos momentos es de doblar rodillas? Y sí, hermano, son en esos momentos en los que nosotros debemos de doblar rodillas. Pero usted me puede decir, hermana, si yo ni doblar rodillas puedo, porque no puedo doblar, mis rodillas me duelen. Bueno, hermano, dice que muchas veces no es necesario que nosotros doblemos la rodilla, sino que usted entre a su cuarto, cierre su puerta, ya sea sentadita o ya sea paradita o como usted desee, Dios le va a escuchar su oración. Porque ¿sabe qué? Un corazón contrito y humillado no desprecia. Así que no tenemos que agobiarnos. Dice en Romanos 8:28. Creo que este versículo pues ya muchos no lo podemos, ¿verdad? Romanos 8:28 nos está indicando, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas conforme a su propósito. Hermano, ¿cómo a mí me va a ayudar algo si yo ahorita estoy pasando diferentes situaciones? Primero nos decía tener gozo. Ahora nos está diciendo que conforme a los propósitos, que las cosas nos ayudan a bien conforme a los propósitos de acuerdo a los cuales somos llamados. ¿Para qué hemos sido llamados usted y yo? ¿Cuál es su propósito dentro del cristianismo? ¿Qué quiere Dios que usted y yo hagamos? Recuerde que hay un mandamiento donde nos dice, por tanto, ir y hacer discípulos. ¿A qué nos está mandando el Señor? Él nos está mandando a evangelizar. Él nos está mandando a llevar palabras de aliento. Él nos está mandando a que nosotros vayamos donde aquellas personas que no lo conocen y que de alguna manera les hagamos saber que Dios les ama.
eso nos está mandando. Pero quizá usted y yo realmente no hemos descubierto ese propósito con el cual Dios nos ha llamado, o ese propósito para el cual Dios nos tiene pasando cierta dificultad. Hermana, yo estoy ahorita pasando una enfermedad en la cual me han dicho que nada más esperar, que nada más tengo que esperar a lo que es la voluntad de Dios. Hermana, ¿qué querrá Dios? Hermanos, ¿qué querrá Dios con esa enfermedad? ¿Qué querrá Dios de usted? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mi familia? ¿O qué quiere Dios de las personas que están cerca de mí? ¿Cómo esta enfermedad por la que yo estoy pasando me va a ayudar para mí? ¿Sabe por qué? Porque por medio de esa dificultad, por medio de esa enfermedad, usted o su familia se va a fortalecer, y más adelante usted va a ser de fortaleza para alguien más. Usted le va a dar palabras de fortaleza a alguien más. Comentaba hace poco con la hermana Leti, donde alguien me había enviado un mensaje en el cual ya la persona ya de 90 años, ya estaba bien avanzada, digamos, la enfermedad que él tenía ya estaba bien avanzada, pero me decía la hermana, me han mandado y la persona quiere que yo le dé palabras, y me dice, mis pastores no me contestan porque están de luna de miel, me decía ella, pero hermanita, me decía, ¿tú qué crees que yo pueda aconsejar? Hermanas, las palabras o lo que yo le mandé fue este texto. ¿Por qué? Porque ya a una personita ya de 90 años nada más nos queda encomendársela a Dios, que si es la voluntad de Él, que la recibe en su seno, ¿verdad? Incluso cuando una persona que nosotros vemos que está sufriendo, nada más nos queda eso, pedirle a Dios que si es la voluntad de Él llevársela, pues que tome control de ello. Entonces, ¿por qué no hemos de recurrir a esto cuando se debe? El reconocer que todo lo que estamos pasando ahorita, el día de mañana va a ser de bendición. Recuerde que lo que ahorita estamos pasando va a tener su recompensa, y ahí mismo puede leer en Romanos 8, versículo 18. Veamos lo que nos dice allí. El versículo 18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, esto de acá es pasajero, pero recuerde que lo que nosotros estamos esperando es lo que Dios nos tiene que dar. Quizás no acá, lo vamos a gozar allá con Él. Ahora, hermanos, las dificultades o la situación por la que usted y yo estemos pasando no es algo que otras personas no lo hayan pasado. Hubieron grandes profetas, que también hubieron discípulos pasando dificultades, pero Dios los levantó, los salvó o los rescató en su momento. ¿Y por qué usted y yo cree que no vamos a salir de esto? Saldremos de lo que estamos pasando. Dice, grandes hombres de Dios pasaron diferentes pruebas, de las que a pesar estemos pasando. Veamos allí lo que nos dice en Hechos capítulo 12, versículo 11, para que
veamos que también uno de los que anduvo a la par de nuestro Señor Jesucristo, en su momento pues también pasó una dificultad y Dios le libró. Hechos 12:11. ¿Lo tenemos? Dice, entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. A él, al apóstol Pedro, lo habían encerrado. ¿Y qué es lo que querían los judíos? Castigarlo. Una dificultad o una prueba bastante difícil. Pero ¿saben? Hubo un grupo de hermanos orando por él y Dios rompió esas cadenas. Dios dio esa libertad. Ahora, usted y yo quizás no estemos encarcelados, ¿verdad? Pero quizás nuestro corazón, quizás en nuestro corazón hay algo que nos está haciendo de alguna manera el sentir que no tenemos libertad. Hermano, entréguele su corazón a nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda romper esas cadenas, para que Él pueda romper esas ataduras que lo están ligando al vicio o a cualquier situación. Pero ¿para qué me va a servir? Como les decía anteriormente, ¿para qué me va a servir si quizás de esta prueba yo no salgo? Alguien lo puede pensar. ¿Para qué me va a servir ponerme en oración? ¿O para qué me va a servir poner mi petición? Hermanos, como les decía anteriormente, se llega a pensar que no podemos salir de las situaciones, que esto que estamos pasando pues nos agobia y es bastante difícil y que quizás no lo podamos hacer. Pero ¿saben? Como les decía, en Cristo somos más que vencedores. Y por ahí vámonos a Primera de Pedro. Veamos lo que nos dice en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. En el versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en balanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro es pasado por fuego, ¿verdad? Entonces usted y yo, porque no hemos de pasar pruebas. Usted y yo, porque no hemos de pasar dificultades. Si somos alguien precioso para nuestro Señor Jesucristo, somos perlas las cuales Él quiere pulir, somos diamantes. ¿Cómo viene un diamante? El diamante está bueno hasta que le sacan lo más, y entre más grande, más valor. Hermanos, quizás nosotros no nos vayan a pagar, ya pasaste por tanta prueba, te voy a dar, ¿qué? $1000. No, quizás no se trata de que nos den dinero por pasar por pruebas, pero
Se trata de que la confianza, la convicción, la fe, la seguridad esté en nuestro Padre. De que esa seguridad la encontremos nada más en Él. Que no importa por lo que usted y yo en este momento estamos pasando, sabe que si el oro es sometido a fuego, le sacan más su brillo. Ahora nosotros somos sometidos a prueba, pero es para eso, para ver cómo está nuestra fe, para ver qué tan fuerte estamos parados en la roca. ¿En cuál roca? En nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿y qué debemos hacer? Dice. Vayámonos a Salmos 55, 22. Salmos 55, 22. Ahí nos dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Hermanos, nuestras cargas, nuestras aflicciones, si las depositamos en nuestro Señor, entre más luego lo hagamos, más rápido vamos a obtener esa respuesta. ¿Qué respuesta usted está esperando? Yo no lo sé, pero en las manos de Dios ya está. ¿Para cuándo usted lo quiere? Tampoco yo lo sé, pero Dios sí, porque de Él es el tiempo. ¿Pero de qué va a depender? Va a depender de mi comunión y de su comunión con Dios. ¿De qué más puede depender? Si no es de la comunión que nosotros podamos tener con Él. ¿De qué forma obtenemos esa comunión? Cuando nosotros escudriñamos su palabra, cuando nosotros oramos y cuando nosotros le obedecemos. De eso depende el resultado de que nuestra petición sea contestada lo más rápido. Pero ¿cuándo lo tengo yo que hacer? ¿Cuándo debo de ponerme yo en comunión con Dios? Veamos ahí lo que nos dice el Salmo, siempre Salmo 55, pero el versículo 16. En el versículo 16 nos dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Hermanos, no hay tiempo. El tiempo es ahora. El tiempo puede ser al momento que usted abre sus ojos. El tiempo puede ser en el momento que usted va a gustar sus alimentos. El momento puede ser en el que usted va a traer a sus hijos al colegio. El momento, usted lo dice. Pero la palabra nos dice: mañana, tarde, mediodía, clamar a Dios, y Él oirá mi voz. Como les decía, que si grandes profetas, si apóstoles pasaron por X sufrimiento, así también nosotros. No es tan grande quizá nuestra prueba, quizá no como la de ellos, pero para nosotros, por lo que estemos pasando, es bastante difícil, porque podemos decir: sí, lo que yo paso, nadie más lo ha pasado. Hermano, alguien más lo ha pasado, y alguien más lo pasará. ¿Por qué? Porque acá vamos de paso, y lo que usted está sufriendo hoy será el sufrimiento de alguien más mañana. Pero así como usted lo va a poder lograr vencer, alguien más lo va a vencer el día de mañana. ¿Por qué? Porque recuerde que antes alguien más ya lo venció. Nosotros podemos nada más encontrar la fortaleza
en nuestro Señor Jesucristo, porque recuerde lo que Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerda, hermanos, entregarle sus cargas al Señor, y cuando usted y yo nos sintamos pues agobiados con el peso de esas dificultades o enfermedad de las cuales decimos hasta aquí llego, hermanos, tomemos ánimo y recordemos que en Cristo somos más que vencedores. El Señor le bendiga. Amado Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permitiste estar delante de ti un día más. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que hay alguien ahí, amado Señor, que quizás aún no ha conocido lo que es el amor de Cristo, porque hay alguien, Padre Santo, que quizás se encuentra agobiado, pero no encuentra solución a sus problemas. Padre, tú eres la solución a nuestros problemas, y si acá o de ahí donde nos están escuchando, Señor, hay alguien que aún no le ha abierto las puertas de su corazón a nuestro Señor Jesucristo, le pedimos que levante su mano y que repita esta oración, que pueda hacerlo con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, Padre, porque sabemos que es lo que tú quieres. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Gracias doy al Padre por haber inscrito mi nombre en el libro de la vida, y que desde este momento poder ser llamado Hijo de Dios. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.